Jehová. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, gracias, Señor, por esta hermosa alabanza. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, porque tú nos rescataste. Has quitado la venda de los ojos. Nos has dado luz. Nos has dado un nuevo camino, Señor. Tu sangre preciosa ha sido suficiente para lavarnos, para purificarnos de pecado, para darnos vida eterna. Mi Señor, desde que te conocimos hemos empezado realmente a vivir, a saber lo que es la vida, a descubrir el amor, el perdón, el buen juicio. Nos has enseñado a valorar lo que realmente tiene valor de la vida, las personas, tú, mi Señor. Gracias, porque cuando nadie creía en nosotros, cuando estábamos perdidos, sin rumbo, ciegos, tú nos abrazaste y nos has tomado de la mano. Mi Señor, ¿cómo pagar? Aún dándote nuestra vida, nuestro servicio, todo lo que somos, todo lo que tenemos, ni aún así alcanzamos a pagar lo que tú has hecho por nosotros. Mi Señor, gracias. Gracias por todo. Gracias por la vida. Gracias por tu vida, que es la vida de nosotros. Bendito sea tu santo nombre. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén y amén. Mis hermanos, ¿cómo se encuentran esta tarde? Espero que todos se encuentren bien. Y pues no tenemos personas nuevas el día de hoy. No tenemos. Ok. Mis hermanos, pues estamos estudiando versículo a versículo esta hermosa carta segunda de Timoteo. Y este mensaje se llama El Dios de lo imposible. Hoy vamos a terminar este capítulo 2 de segunda de Timoteo. Vamos a segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 22. ¿Cómo se llama el mensaje? El Dios de lo imposible. Así se llama. Y mira lo que dice la santa palabra de Dios. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mira versículo 22. Quiero que pongas atención en esto, porque acuérdate el contexto de esta carta. Los están matando a espada, los están persiguiendo con perros, los están quemando vivos en los maderos para alumbrar el jardín de Nerón. Los agarran, los amarran, los envuelven en piel de animal, los apuñalan y los dejan afuera de la ciudad para que los perros los despedacen, los animales salvajes. Y mi hermano, si tú lees esta carta, simple y sencillamente le da instrucciones, le dice: pues yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Por tanto, te aconsejo que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo.
sino participa de las aflicciones por el evangelio. Y toda la carta no le dice a Timoteo: ay, pues cuídate mucho, córrele más fuerte, ojalá que no te agarren. No, mi hermano. O sea, eso que está pasando para Dios, para Pablo, es lo de menos. Es lo de menos. Y mira, aquí en el versículo 22 le empieza a dar algunos consejos. Quiero que pongas atención en esto. ¿Por qué? Porque esos consejos que le da a Timoteo, pues son consejos que a lo largo del Nuevo Testamento le da a la iglesia o a cualquier creyente o a cualquier cristiano. Mira lo que le dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Regresa por favor al versículo 22. Entonces le empieza a dar consejos que tiene que llevar. Esta palabra huye es el verbo feugo en el griego, y pues en el Nuevo Testamento continuamente está este verbo. Cuando le dice, por ejemplo, a la iglesia de Corintios: huyan de la fornicación, es feugo. Cuando les dice: huyan de la idolatría. Y cuando en esa primera de Timoteo les dice: huye del amor al dinero. Entonces continuamente ese verbo feugo está. Entonces pues le dice a Timoteo: escapa también de las pasiones juveniles. Timoteo en este momento tiene alrededor de entre 32, 34 años. Pero pues acuérdate que para ese tiempo pues él era un joven. Ahorita pues un joven es de unos 18, 19, 20 años. En aquel tiempo no era lo mismo. Pero el consejo que le da el apóstol Pablo a Timoteo es: escapa de las pasiones juveniles. Esa palabra en el griego es lujuria, concupiscencia, deseo, pero también codicia. Entonces, fíjate bien, si tú tomas en cuenta por qué se escribió la carta, pues si te fijas cómo le está dando consejos necesarios. Es decir, que lo que para Timoteo cuenta es su vida espiritual de Timoteo. ¿Sí te fijas? Nada tiene que ver con lo que está sucediendo con la persecución. Escapa también de las pasiones juveniles. Y mira, esa palabra que la Reina Valera traduce como y sigue, es dioko. ¿Sabes qué quiere decir? Quiere decir perseguir ardientemente. Es decir, tiene que huir Timoteo de las pasiones juveniles, pero no solamente eso, sino tiene que perseguir ardientemente. Eso quiere decir, de una cosa tiene que huir y otras cosas las tiene que perseguir. Esa palabra dioko, ¿sabes? Continuamente se repite. ¿Te acuerdas, Pablo, cómo perseguía a la iglesia cristiana? Pues es esa, dioko. ¿Te acuerdas cómo los perseguía? Ardientemente, hasta pues los arrastraba, daba su voto para que los asesinaran,
los golpeaba para que blasfemaran el nombre de Dios, pues es la misma palabra, dioco, es decir, perseguir ardientemente. Esa palabra hace 2000 años, ¿sabes para qué se usaba? Se usaba cuando iban a cazar a un animal. ¿Alguien es aficionado a la cacería? Espero que no, aquí. No, ok. Pero han visto en el YouTube, ¿verdad? Cómo andan cazando los animalitos. ¿Sí se fijan o se han fijado cómo los están persiguiendo? Con muchas ganas, como si fuera su vida en eso, ¿verdad? Pues eso es lo que quiere decir el Espíritu Santo. Mira, esta tarde, persigue ardientemente. Número 1, ¿qué dice? La justicia. Esa palabra en el griego es dikaiosune y quiere decir lo recto, lo bueno. Muchas veces la Reina Valera también lo traduce como integridad, pero básicamente quiere decir lo que Dios exige. Lo que Dios exige. Fíjate bien. ¿Te acuerdas en aquella escritura que está en Juan? Que le preguntan a Dios cuando alimentó a casi 20,000 personas y luego al otro día lo andaban buscando. Y les dice Jesús, pero ustedes no vienen porque pues me quieran escuchar, sino porque llenaron la pancita. ¿Sí se acuerdan? Y ellos le dicen, ¿qué debemos hacer para hacer las obras que Dios exige? ¿O qué es lo que Dios exige de nosotros? ¿Se acuerdan qué les dijo Jesús? Que le creas al que Él ha enviado. Entonces, fíjate bien. Primero, persigue ardientemente lo que Dios exige. Primero, persigue ardientemente lo bueno. Persigue ardientemente lo justo. Persigue ardientemente la integridad. Número 2, mira, después de la justicia, ¿qué dice ahí? La fe. En el griego pistis quiere decir creer o quiere decir simplemente serle fiel. Ahora, ¿sabes una cosa? No quiero que pierdas de vista. Podemos ir a Romanos 10:17. Si me lo puedes poner en NBI, por favor. Fíjate bien, mi hermano, mi hermana. A todos nosotros nos hace falta una medida de fe. A todos los que estamos aquí presentes y a todos los que nos escuchan en línea. A todos nos hace falta una medida de fe. Y la Biblia no miente cuando te dice, mira, ¿cómo adquirimos fe nosotros? Así que la fe, mira lo que dice ahí, viene como resultado ¿de qué? De oír el mensaje. Ahora, no quiero que pierdas de vista esto. Hace 2000 años, la gente que se sentaba a escuchar la ley y los profetas, o los escritos, las cartas, únicamente aspiraba a estar sentado en la iglesia, o en la sinagoga, o en el lugar donde se reunían. ¿Por qué? Porque no había acceso a las Biblias. Era muy caro tener una copia de la escritura. Por ejemplo, para que me entiendas, por ejemplo, el libro de Hechos. El libro de Hechos cabía más o menos en 100 metros de papiro. Entonces, imagínate la persona que exponía la palabra, cómo llegaba con 100 metros de papiro. Entonces, el contexto es que en ese tiempo, a lo que más podían aspirar las personas era escuchar la palabra. Ahorita, no solamente la fe viene como resultado de oír, viene como resultado de leer. Fíjate bien. Quiere decir que entre más expuesto estés tú a la lectura, entre más expuesto estés a la palabra de Dios, vas a adquirir más fe. O más pronto fe, como quieras.
Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Dios. Regresa por favor ahí a donde estábamos, segunda de Timoteo 2:22. Entonces mira, ¿qué te parecen los consejos que le da el apóstol Pablo a Timoteo? Persigue ardientemente, primero, la justicia. Segundo, la fe. Creerle a Dios, o persigue ardientemente serle fiel. Tercero, mira, el amor. ¿Sabes una cosa, mi hermano, mi hermana? Jesucristo viene pronto. Jesucristo viene pronto, pero no viene por las congregaciones. No te equivoques. Viene por las personas que se aman unos a otros. Es por las personas que vienen. Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Que se reúnen los domingos? No. ¿Que cooperan para el terreno? No. ¿Que cooperan para los muros? No. ¿Que hablan lenguas? No. ¿Que hacen milagros? No. ¿Que predican? No. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Yo siempre les he dicho, mis queridos hermanos, si tú quieres saber cuánto es lo que has crecido tú espiritualmente, no debes preguntarte cuántos años tienes siguiendo a una iglesia cristiana. La pregunta que tú deberías de contestar es: ¿cuánto estás amando a las personas que tienes a los lados? Y si tú dices: no, pues no los amo, es más, hasta me caen gordos, madre mía, no estás viviendo correctamente tu camino cristiano. Por eso es, mira, ¿podemos ir rápido a 1 de Juan 4:7, por favor? Vamos a leer 7 y 8. Mira lo que dice aquí. Amados, amémonos unos a otros. Y mira, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, ¿qué dice ahí? Es nacido de Dios y conoce a Dios. Todo aquel que ama ha nacido de nuevo. Todo aquel que ama. Ahora dices tú: no, pues no amo. Pues entonces ni has nacido de Dios, ni conoces a Dios. Solamente has oído de un tal Jesús. Siguiente versículo. ¿Sabes una cosa, mi hermano, mi hermana? Que la Biblia es clara. La Biblia de ninguna manera nos habla ambiguamente o nos habla al tanteo. No, es muy clara. Por eso es que nosotros, a la luz de la palabra, tenemos que saber y que entender qué camino estamos caminando. Mira lo que dice el siguiente versículo. El que no ama no ha conocido a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces, fíjate bien, mi hermano. Ahora, yo por un momento quiero que hagas memoria, porque esta iglesia todos estamos en la lectura. Hay una escritura que dice que si alguien te persigue, ¿qué tienes que hacer? Orar por él. Que si alguien te calumnia, ¿qué tienes que hacer? Orar por él. Son tus enemigos, pero tú tienes que hacer ¿qué? Orar por él o amarlo. Pero dices tú: no, pues eso es imposible. Claro que es imposible. ¿Sabes por qué? Porque si tú no has aprendido a amar a los que tienes a los lados, mira, voltea a verlos. Si no has aprendido a amar a los que tienes a los lados, ¿cuándo vas a orar por un enemigo? ¿Cuándo vas a orar por uno que habla mal de ti? ¿Cuándo vas a orar por uno que te maltrató? ¿Cuándo vas a orar por uno que te ha humillado?
¿Sabes cuándo? Nunca. Por eso yo les he rogado, mis hermanos, si tú te vas de aquí y vas en un carrito, échale un rayo a alguien. Échale un rayo a alguien. Si tú puedes hacer algo por una persona, hazlo. Si hay alguien enfermo, visítalo. Si hay alguien que tú sabes que hay una necesidad, pero dices tú, es que yo no puedo. Pero bien sabes quién puede hacerlo. Así es como aprendemos a amar a las personas. ¿Jesucristo viene pronto? Sí, mi hermano. Sí. Y cuando hablamos de que Jesucristo viene pronto, todo el mundo dice gloria a Dios y aleluya. Pero cuando decimos, pero viene por los que se aman, dicen, caray, ¿y eso por qué? Pues porque eso es lo que dice la Escritura, mi hermano, mi hermana. Eso es lo que dice la Escritura. Regresa por favor a 2 de Timoteo 2:22, por favor. Entonces, fíjate bien la recomendación o las recomendaciones que Pablo le da a Timoteo, el apóstol Pablo. Mira, entonces, esa palabra, persigue ardientemente. Primero, lo recto, lo bueno, lo íntegro. Segundo, creerle a Dios o la fidelidad a Dios. Tercero, el amor. Y cuarto, ¿qué dice ahí? La paz. Podemos ir a Hechos 10:36. Fíjate bien, mi hermano. Es más, uno de los frutos del Espíritu, Gálatas 5:22. El primero es ¿qué? Amor. Segundo, gozo. Tercero, paz. Mira, fíjate lo que dice aquí, Hechos 10:36. El evangelio de Jesús, el evangelio del cual nosotros le hablamos a las personas, es el evangelio de la paz. Mira, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando que el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. El evangelio que yo predico es el evangelio de la paz. Tú cuando le hablas a una persona del amor de Dios, es el evangelio de la paz. Tú cuando le hablas a una persona del perdón, de la misericordia, de la piedad, de que hay reconciliación con Dios, es el evangelio de la paz. Y el Nuevo Testamento, ¿sabes qué? Continuamente habla de Dios como Dios de paz. Hay muchas escrituras, no vayas. Romanos 15:33, Dios de paz. Romanos 16:20, Dios de paz. Filipenses 4:9, Dios de paz. Podemos ir a Lucas 10:5. Y fíjate bien, si el evangelio que predicamos es el evangelio de la paz, y Dios, Jehová de los ejércitos, es Dios de paz, pues nosotros deberíamos de ser hijos de paz también. Y es lo que dice aquí, mira, en Lucas 10:5. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea esta casa. Y mira lo que dice versículo 6. Y si hubiere allí algún hijo de paz, algún hijo de Dios, alguno que haya nacido de nuevo, es lo mismo, ¿verdad que sí es lo mismo? Si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Ahora, ¿sabes una cosa? Vamos a Romanos 8:6. Si tú ahorita, fíjate bien, la recomendación del apóstol Pablo a Timoteo, ¿cuál era el primero? La justicia, la rectitud, lo bueno, la integridad. 2, creerle a Dios o serle fiel a Dios. 3, ¿cuál era el 3? Amor. Y 4, la paz. Ahora, si tú dices, bueno, pues todo eso que dice la Biblia está muy bonito, pero yo no vivo en paz. Yo nomás me la paso pleito y pleito en casa. Estos chamaquitos
se aventaron un pleito en la mañana. Bueno, no pleito, así como que querían alegar. Y mira, esta palabra es para ellos también. Yo lo que les digo, mira, esto es para todos nosotros, mi hermano. No creas que yo me paro aquí y vengo a ponerme de ejemplo. Yo, cada que hago un mensaje, mi hermano, mi hermana, pues también me preocupo. A veces se me seca la boca. A veces me pongo llore y llore porque digo, ay Señor, ¿cuánto me falta? Mira, esto es lo que les hace falta a ellos, mira. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué dice ahí? Es muerte. Pero el ocuparse del espíritu, ¿qué dice ahí? Es vida y paz. Es decir, que ellos no se están ocupando del espíritu. ¿Sí te fijas? Por eso no hay paz. Entonces, si tú en tu casa te la pasas pleito y pleito, o que digas tú, no, bueno, yo no peleo diario. Bueno, sí. Pues es eso, mi hermano. Porque no te estás ocupando de las cosas espirituales. Porque estás en todo menos en la palabra. Porque estás en todo menos en lo que dice Dios. Y en ir doblando tu corazón o permitir que Él lo vaya doblando. Por eso no vives en paz. Por eso no es un hogar. Por eso. Porque no te estás ocupando de las cosas espirituales. Ahora, si dices tú, como estos chamaquitos, mira, ya ahorita ya están oyendo el consejo. Ahora, la cosa es que lo pongan a la práctica. Y ustedes, bueno, yo espero que ustedes no estén igual que estos niños. ¿O sí? No, dice Connie, no. Bueno, porque me han contado que en otros lugares, en otras iglesias, se la pasan pleito y pleito. Entonces esto es para ellos, y para estos chamacos. Entonces fíjate bien, mi hermano. Si no hay paz en tu casa, es porque no te estás ocupando de las cosas espirituales. Porque no estás en la palabra. Y si estás en la palabra, es muy sencillo. Ya el problema ya es otro. Tienes un corazón necio. Tienes un corazón duro. Y eso es lo que no te permite que la palabra anide en tu corazón. Regresamos ahí, segunda de Timoteo 2:22. Entonces mira, ¿qué te parece el consejo? ¿Qué te parece el consejo que le está dando Pablo a Timoteo? Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Y mira, Timoteo es advertido. ¿Con quién se tiene que juntar? ¿Con quién tiene que trabajar? ¿Con quién tiene que andar pegado, junto? Mira, con los que de corazón limpio, ¿qué dice ahí? Invocan al Señor. Bienaventurados los de corazón limpio, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué te parece el consejo, mi hermano? Siguiente versículo. Continuamente desde primera de Timoteo le está diciendo: no te enredes en cuestiones de palabras. Estás perdiendo tu tiempo en las fábulas, en las genealogías interminables. Versículo 23, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas o pleitos. Versículo 24, ahora mira, si tú dices, pero esos consejos son para Timoteo, hombre, es algo personal para Timoteo. Tienes razón, sí, en esta carta sí. Aunque te digo que en el Nuevo Testamento continuamente nos está diciendo a nosotros lo mismo. Ahora mira, si tú dices, te quieres hacer el inteligente o la inteligente y decir, pero eso es para Timoteo, tienes razón, mi hermano. Qué bueno que te fijes. Pero mira lo que dice ahora.
Pero el siervo del Señor. Ahora nos está hablando a quiénes, a Timoteo. Bueno, en parte a Timoteo, pero también a quién, a nosotros. Ay, dice la hermana Chepis, a nosotros. Pues qué bueno que ya lo sabe. Fíjate bien, ¿hay por aquí algún siervo de Dios? Amén. Mas ahora que habéis sido libertados, ¿podemos ir rapidito a Romanos 6:22? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, mira, mas ahora que habéis sido lavados en la sangre de Jesús, mas ahora que habéis muerto en la cruz y sido resucitados, mas ahora que habéis sido regenerados de su corazón, mas ahora que habéis sido sellados, ¿qué dice? Ahora somos hechos siervos de Dios. Entonces, los siervos de Dios, ¿quiénes somos? Todos nosotros. Entonces, esta palabra, mis hermanos, es para nosotros. Regresa por favor ahí donde estábamos. Segunda de Timoteo 2:24. Mira, porque el siervo del Señor. Entonces, ¿estamos de acuerdo en que todos los que estamos aquí somos siervos? ¿Verdad que sí? Ok, entonces esta palabra ¿para quién es? Para nosotros. Porque el siervo del Señor no debe ser, número uno, contencioso. Esa palabra en el griego es pelear, es disputar o reñir. Esa palabra todos los que estamos aquí pues la conocemos, ¿verdad? Entonces primero, mira, el siervo del Señor no debe discutir. El siervo del Señor no debe pelear. El siervo del Señor no debe reñir. ¿Cómo se llamó el mensaje? Dios de lo imposible. Y ya desde ahorita ya dices tú, no hombre, pues eso es imposible. Pues fíjate que no. Fíjate bien, mi hermano. Primero, el siervo del Señor no debe pelear. Primero. Dos, sino ser amable. Epios en el griego, que quiere decir suave, bondadoso, tierno. Esta palabra epios, ¿sabes para qué se usaba hace 2000 años? Se usaba para caracterizar a una nodriza con niños difíciles, o a un maestro con estudiantes de lento aprendizaje. ¿Cómo? Bueno, yo un tiempo fui maestro, fui profesor de preparatoria. Híjole, los que llamamos, bueno, pues coloquialmente les llamamos así como que este es muy burro. ¿Verdad que sí? Y decimos, es que mal me cae. Le explico y nomás no entiende. ¿Cómo se navega? Bueno, pues fíjate bien, esa palabra, epios, se usaba precisamente para alumnos o para un maestro que tenía alumnos poco aplicados. Entonces, fíjate bien, esa palabra en el griego quiere decir suave. O sea, el siervo de Dios no debe pelear, no debe reñir, sino ser suave, bondadoso, tierno. ¿Qué te parece? Ahora imagínate, si en tu casa, pues, no eres suave, no eres tierno, no eres bondadoso, pues en la calle, ¿cómo serás? O no sea que vayas a ser candil de la calle y oscuridad de tu casa. Porque hay unos que así se las gastan. Fíjate bien, mi hermano. Ahora, con tus enemigos, a través de la Escritura, ¿cómo debes de ser? Pues así, suave. Pero si no eres suave con los que están aquí o con los de tu casa, fíjate bien, ¿qué te parece, mi hermano? El siervo del Señor no debe pelear, no debe discutir,
no debe disputar, no debe reñir, sino ser suave, bondadoso, tierno. Número 3, mira, apto para enseñar, diestro en la enseñanza. ¿Sabes una cosa, mi hermano, mi hermana? ¿Cuántas veces nosotros, yo me he topado con varios, que yo sé porque he visto crecimiento en su vida, y dicen, no, pues es que yo no sé enseñar. No, es que me da pena. No, es que no puedo. No, sí puedes. Si eres tú sellado por el Espíritu Santo de Dios, ¿la Biblia dice mentiras? No, ninguna mentira. Dice que si tú eres siervo de Dios, no peleas. Que si tú eres siervo de Dios, lejos de reñir, eres suave o bondadoso, o así deberías de ser. Y no solamente eso, sino que eres diestro. ¿Para qué? Para enseñar. O diestro para la enseñanza. ¿Por qué? Porque es una obligación de nosotros llevar a la gente a Jesús. ¿Enseñarle qué? El evangelio. ¿No es verdad? ¿O a poco crees que, por ejemplo, la samaritana? ¿Sí te acuerdas de la samaritana? ¿Cuántos maridos tenía la samaritana? ¿Cuántos? 5, por ahí oí 7. Te iba a decir, ay, pues ¿qué Biblia tienes tú? Fíjate bien, ¿a poco la samaritana crees que tenía muchos estudios? No. ¿Y si te fijas que se fue a Samaria y que muchos creyeron por la palabra de la samaritana? Entonces, el Hijo de Dios, el que es sellado, ¿es apto para enseñar? Sí, mi hermano, debe de ser apto para enseñar, pero las barreras muchas veces las tenemos en la cabecita. Otra, mira, la última, sufrido. Esa palabra en el griego es anexikakos. Es la única vez que está escrito en el Nuevo Testamento. Y literalmente te voy a decir qué quiere decir. Pero antes te voy a preguntar, ¿verdad que aquí estamos puros siervos de Dios? ¿Verdad que? Ay, ahora ya dijeron nomás amén. ¿Habemos siervos de Dios? Ok. Mira, esta palabra, el siervo de Dios debe ser sufrido, anexikakos. Literalmente quiere decir que tolera todas las dificultades. Tolerar todas las dificultades, o sea, todo lo malo, todas las necesidades, todas las cosas que parece que no son o que no nos agradan. ¿Es eso? Tolerar todas las dificultades sin perder el control. ¿Qué te parece? Ahora, si tú dices, imposible, eso es imposible. Ay, mi hermano, pues no es imposible porque la Biblia no miente. No miente. Podemos ir, por favor, a Colosenses 1:9. Fíjate bien esa palabra. El siervo de Dios tiene que ser anexikakos. ¿Qué quiere decir? Que tolera las necesidades, tolera todo lo malo, las dificultades sin perder el control. Eso es lo que hace o debería de hacer el siervo de Dios. Mira Colosenses 1:9. Por lo que el apóstol Pablo está orando. Quiero que pongas mucha atención, mi hermano, mi hermana, porque ese es el tipo de oraciones que nosotros como hijos de Dios tenemos que orar. Cosas espirituales, mira. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, fíjate lo que hace el apóstol Pablo. No cesamos de orar por ustedes, le dice a la iglesia de Colosenses. Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. 10,
para que andéis como es digno del Señor. O sea, Él está orando para que los de la iglesia de Colosas tengan estas cosas. Y mira, para que andéis como es digno del Señor. 1, agradándole en todo. 2, llevando fruto en toda buena obra. 3, creciendo en el conocimiento de Dios. Siguiente versículo. ¿Sí te fijas cómo todo tiene que ver con el conocimiento? Por eso, mis hermanos, siempre se les está animando a la lectura. Porque el Hijo de Dios, que no tiene conocimiento literalmente, mi hermano, Satanás lo trae cachetada y cachetada. ¿Te acuerdas primera de Juan capítulo 2 desde el 14 en adelante? Hay 3 estaturas espirituales. Una, los niños espirituales, que han sido perdonados. 2, los jóvenes espirituales. Y dice de los jóvenes espirituales que sois fuertes. Ahora, ¿por qué sois fuertes? Y dice, porque la palabra de Dios permanece en ustedes. Y dice, ya habéis vencido al maligno. ¿Sí te acuerdas? Ok, entonces, fíjate bien, por eso es tan importante, mi hermano. Tú quieres vencer a Satanás, solamente el conocimiento, la lectura, la fe, la fortaleza en Dios. Mira, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Fíjate por todo lo que está pidiendo el apóstol Pablo, que ellos sean fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Ahora fíjate bien, todo lo que está pidiendo, pero si te fijas que no es para hacer milagros, si te fijas que no es para hacer cosas impresionantes delante de las personas, para hacer sanidades, para resucitar muertos. No, mira, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. ¿Para qué? Para toda paciencia y longanimidad. ¿Qué quiere decir? Que si tú estás en el evangelio, viviendo correctamente tu evangelio, tu camino cristiano, cada día eres más paciente. ¿Con quién? Con tu marido, con tu esposa, con tus hijos. Fíjate bien, paciencia tiene que ver con circunstancias difíciles. Longanimidad tiene que ver con personas difíciles. Aquí hay personas difíciles. ¿Verdad que muchas? ¿Usted conoce varias? Usted, para empezar. Fíjate bien, mi hermano. Qué sinceridad de mi hermana. ¿Verdad? Gloria a Dios. Lo bueno es que ya con esto ya va a cambiar. No vayan a pensar que va a seguir igual. Nomás que esto no lo había oído, ¿verdad que no? Pero ya ahora ya lo oyó. Fíjate bien, mi hermano. El evangelio, ¿cuál es el resultado? Ser más paciente con las circunstancias de tu vida y con las personas difíciles. Fíjate bien, ¿qué te parece? Vamos a regresar ahí donde estábamos. Segunda de Timoteo 2:24, me parece. Entonces, si te fijas por qué dice ahí que debe de tolerar el siervo de Dios, tolera todas las dificultades sin perder el control. ¿Imposible? ¿Imposible? ¿Cómo se llama el mensaje, mis hermanos? El Dios de lo imposible. Ahora fíjate bien, si tú, pues no deberías de ser contencioso,
no deberías de reñir, sino todo lo contrario, ser amable, ser suave. Y mira, pero no dice que nomás en la iglesia, la hora y media que vienes, ¿verdad que no? Esa suavidad y esa amabilidad, ¿para quién? Para todos. Que tú o nosotros deberíamos de ser aptos para enseñar, y no nomás eso, sino tolerar todas las dificultades sin perder el control. ¿Y sabes una cosa, mi hermano? Versículo siguiente. Ahora mira, aquí está la obligación del siervo de Dios. ¿Cuál es? Que con mansedumbre, praotes en el griego, gentileza, humildad, dulzura, corrija a los que se oponen. ¿Cuáles son los primeros que se oponen a nosotros? Bueno, generalmente los incrédulos, ¿no es cierto? Esos son los primeros que se oponen a nosotros. Pero ahora no quiero que pierdas de vista, si no tenemos lo anterior, esas 4 cositas anteriores, ¿tú crees que con humildad o con dulzura o con gentileza vamos a corregir al incrédulo? ¿Vamos a corregir a los que se oponen abiertamente a nosotros? Que dicen, ahí viene el santurrón. ¿Verdad que no? Fíjate bien, mi hermano. Si no tenemos lo anterior, mucho menos tenemos esto. Por eso es que las cosas están tan mal. Empezando desde nosotros, empezando desde casa. Ahora, no nomás se oponen los incrédulos, también acuérdate, podemos ir rapidito, 1 Corintios 15:33, por favor. Si te acuerdas que en la iglesia cristiana, en todas las iglesias cristianas, también hay personas que no han nacido de nuevo. Mira lo que dice aquí en 1 Corintios 15:33, mira. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y mira lo que les dice el apóstol Pablo en el siguiente versículo. Mira, velad debidamente y no pequéis. ¿Qué dice ahí? Porque algunos de la iglesia de Corintio, algunos de los que estaban dentro de la iglesia, ¿qué decían? No conocen a Dios. Pero, ¿cómo vamos nosotros a dar un buen consejo? No podemos dar un buen consejo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no tenemos lo anterior. Entonces, fíjate bien lo que dice ahí, mira. ¿Cómo vamos a tratar de corregir? Pues es difícil. Muy difícil. Pero es una obligación de nosotros. ¿Por qué? Podemos ir rapidito a 2 Corintios 5:18. Dice que nosotros somos reconciliados con Dios y que por eso mismo tenemos que reconciliar a las personas o hablarles del evangelio para que ellos también sean reconciliados con Dios. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Versículo 17 dice, pero aquí es el 18, mira. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio, ¿cuál? De la reconciliación. Incluso más adelante dice que somos embajadores. Somos embajadores en nombre de Cristo. Entonces, ¿es la obligación de nosotros? Sí, mi hermano. ¿Podemos ir a 2 de Timoteo 2:24, por favor? Entonces, ¿qué te parecen los consejos para el siervo de Dios? ¿Hay por aquí algún siervo?
Ya dicen, amén, pero con ganas de irse. ¿Qué pasó, hombre? Fíjense bien, mis hermanos. Estos son los parámetros de Dios, mi hermano. Estos son los parámetros de Dios. Entonces mira, porque el siervo del Señor no debe pelear, no debe disputar, no debe reñir. Debe ser suave o bondadoso. Debe ser diestro en la enseñanza. Debe tolerar todas las dificultades sin perder el control. Y si tú dices, imposible, imposible, imposible. Es más, ya ni voy a venir. Pues tú verás. Porque si viniendo estás como estás, pues si no vienes, pues imagínate. Mis hermanos, te voy a decir una cosa. La Biblia, la palabra de Dios, nos da herramientas para poderlo hacer. Sí, mi hermano. Nos da herramientas. ¿Sabes una cosa? ¿Cuántas personas de aquí, hombres y mujeres? Porque yo he visto mujeres también que luego le hacen la lucha a hacer ciertas cositas en su casa. A veces queremos hacer un agujero, poner un taquete y un tornillo para poner un cuadro. ¿Verdad que sí? Todo el mundo hemos visto cosas tan sencillas. Es más, si nosotros nos disponemos a buscar la broca, a traer la extensión para el taladro, el martillo, el taquete y el tornillo, pues la verdad es que nos tardamos más en traer las herramientas que en hacer el agujero y poner el tornillo, ¿no es verdad? Ok. Pero ahora a ver, hace el mismo agujero y pone el mismo tornillo con el taquete, pero sin taladro, sin martillo. ¿Cómo le harías? Imposible, ¿no es verdad? Por ejemplo, ¿a cuántas personas de aquí se les ha ponchado la llanta de su carro? A mí, por ejemplo. Lo cual es bastante sencillo cambiar. Con un gato, con la llave adecuada para los tornillos, es muy sencillo, es más, 10 minutos o menos, si tenemos las herramientas. Huicho no trae gato, dice que no. Ahora fíjate bien, ¿es sencillo cambiarla? Sí. Pero, sin gato, ¿lo puedes hacer? ¿Verdad que no? Pues ahí podemos ver cómo tareas tan sencillas, con la herramienta adecuada, las podemos hacer fácilmente. Ahora, si tú esto dices tú, no, imposible, imposible, no. Tenemos una herramienta. ¿Sabes cuál es? Podemos ir a Colosenses 3:16, por favor. Tenemos una herramienta. Esa herramienta es lo mismo que Efesios 5:18. No os embraguéis con vino en lo cual hay disolución, azotía en el griego, división, desenfreno. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Fíjate bien. La palabra de Cristo more, habite en abundancia, ricamente. Eso es, en vosotros. ¿Sabes una cosa, mi hermano, mi hermana? Que si tú estás consumiendo diariamente la palabra, el resultado no va a ser otro. ¿Me ayudas con el piano, Jo, por favor? No va a ser otro. El resultado va a ser que tú vas a ser capacitado. Capacitado para ser más paciente. Capacitado para tolerar a las personas. Capacitado para amar a las personas. Pero si tú estás consumiendo la palabra, podemos ir rapidito a Primera de Pedro 2:2, por favor. Esa herramienta, mis hermanos, es como el taladro para hacer agujeros y poner un taquete. Esa herramienta es lo mismo que si nosotros quisiéramos cambiar una llanta con el gato. Es lo mismo. Si nosotros estamos consumiendo la palabra lo que hace es limpiar el corazón.
¿Podemos ir a Juan 15:3 rapidito? Y luego regresamos a Primera de Pedro 2:2. Mira qué es lo que hace la palabra en nosotros. Acuérdate que Jesús en este momento pues caminaba por la tierra. Mira lo que dice aquí. Le dice a sus discípulos: ya ustedes estáis limpios. ¿Por qué estaban limpios? Mira, por la palabra que estaban escuchando de Jesús. Nosotros limpiamos nuestro corazón. ¿Cómo? Cuando estamos en la palabra. Esa es la función de la palabra. Si nosotros estamos diariamente en la palabra, no te quepa duda, estás siendo limpiado de tu corazón. Es exactamente lo mismo como una persona, por ejemplo, que no se baña en 3 meses. ¿A qué huele? ¿Cómo se le pone su pelo? Su piel. Imagínate una persona que no tiene lectura en 3 meses. Es exactamente lo mismo. ¿Podemos regresar ahí, por favor? Primera de Pedro 2:2. La herramienta, mis hermanos. Mira, aquí nos dice Pedro: desead. Esa palabra que la Reina Valera traduce como desead es epipotseo, anhelar intensamente, desear con fuerza, con energía o con violencia. Eso quiere decir en el original. Desear con fuerza o con violencia. Pero fíjate bien, cuando vemos la frase completa: desead como niños recién nacidos. Yo les he dicho de Abraham cómo se ponía cuando pedía la leche. Las manos las hacía así, ¿no? Y echaba unos gritotes y se ponía como camarón. Connie dice: sí, ella se acuerda. Imagínate tú cómo estarías si te pusieras así para leer la Biblia. ¿Cómo estarías? ¿Sabes cómo estarías? Muchísimo mejor. Es más, ya ni llegarías. Dirías desde arriba: ábrame la ventana. Ya vendrías por arriba. Pero no quieres leer. Pero se te hace difícil la lectura. Te da flojera. No tienes tiempo. Mejor te pones a facear, a tiktokear en el YouTube, las novelas. Pues, ¿qué onda? Dijera la chaviza. Fíjate bien, mi hermano. Por eso es que las iglesias cristianas, mi hermano, hoy más que nunca está llena de personas tibias. Está llena de personas tibias. No son calientes porque no adoran a Dios. No son fríos porque no lo rechazan abiertamente. Son tibios porque dicen con su boca que sí, pero su corazón está lejos de Dios. Porque tienen un pie en la Biblia y otro pie en el mundo. Y cuidado, porque los tibios son vomitados de la boca de Dios. Por eso, mi hermano, si tú dices: imposible, imposible. No, mi hermano, no es imposible. Si tú estás consumiendo la palabra de Dios, mira, desead, pero así, de esa manera, intensamente, con fuerza, con energía, con violencia.
la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Para no es correcto, para salvación. Esa palabra en el griego es hasta alcanzar o hasta llegar a ser salvados. Pero tiene que haber un deseo intenso por la palabra de Dios. Hebreos 4:12, por favor. No sé si tengamos la diapositiva. ¿Sí pusimos las de Reina Valera 2015? No, ok. Fíjate bien, mi hermano. En Hebreos 4:12, mira lo que dice al principio. Porque la palabra de Dios es viva, es sao en el griego. La palabra de Dios, sao, está viva, tiene vida. Esa palabra eficaz es efectiva, es poderosa, porque la palabra de Dios está viva y es poderosa. ¿Sabes qué dice Juan 1? En el principio, te voy a leer lo que dice la Reina Valera 2015, porque la Reina Valera 1960 lo traduce como: en el principio era el verbo. Ok. En la 2015 dice: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Ella era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de ella, y sin ella no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. En ella estaba la vida, en la palabra, y la vida era la luz de los hombres. ¿Me puedes poner Juan 1:9, por favor? Así como está en Reina Valera. La palabra en todo momento habla de Cristo. Ahora, si tú te preguntas, ¿cómo es posible que Dios Padre sea Dios y que la palabra que salió de su boca sea Cristo? ¿Cómo es posible eso? Mis hermanos, todas las preguntas van a ser contestadas cuando estemos delante de Dios. Si tú me preguntas a mí, ¿cómo es posible que Dios sea Dios y que su palabra sea Cristo? Pues yo soy el primero que te digo, pues no sé. No lo sé. No lo sé. Pero es lo que dice la Biblia y lo creo. Lo creo. La palabra es Cristo. Ahora mira versículo 9. Aquella luz verdadera, ¿te acuerdas que leí que era la luz de los hombres? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Tan es así que lo colgaron en una cruz. ¿Podemos regresar a Hebreos 4:12? Fíjate bien, mi hermano. Si Juan dice que Cristo es la palabra, ahora sí tenemos la capacidad de entender por qué dice que la palabra de Dios está viva y es poderosa. Porque Juan 1 hablaba de la persona de Jesús, pero aquí en Hebreos habla de la palabra escrita. La palabra de Dios está viva y es poderosa. ¿Sabes qué sucede en tu corazón cuando estás consumiendo la palabra? Es como si estuvieras comiendo cápsulas de Jesucristo. Eso es lo que sucede en ti. Por eso dice aquí: la palabra de Dios está viva y es poderosa. Cuando leemos, estamos llenándonos del Dios que murió y resucitó. Entonces, si tú dices imposible, imposible, sí,
si no estás haciendo adecuadamente las cosas, es imposible. Pero no si haces uso de la herramienta. ¿Podemos ir a Efesios 4:1, por favor? Si tú piensas que no es posible, no, mi hermano, sí es posible y tienes la herramienta a tu disposición. Murieron muchas personas para que tú tuvieras la Biblia en casa. Muchas personas. A unos los decapitaron, a otros los ahorcaron, a otros los quemaron vivos para que tú tuvieras una Biblia en casa. Pero tristemente la Biblia es el libro más vendido, pero es el libro menos leído. ¿Tienes la herramienta? Sí, mi hermano. ¿Tenemos las herramientas? Sí. Sí. Mira lo que le dice a la iglesia de Efesios. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Hay alguno aquí que haya sido llamado por Dios? Hay varios, gloria a Dios, medios aguados, pero bueno, creo se espantaron. Mis hermanos, esta es una palabra de amor. ¿Sabes por qué es una palabra de amor? Porque nos advierte, pues por dónde vamos bien o por dónde deberíamos de ir. Por eso es una palabra de amor para todos nosotros. Es una palabra de amor, porque imagínate que vinieras aquí y que te fueras nomás bien contento y gloria a Dios y aleluya y harta prosperidad y harta bendición, y que llegaras delante de Dios y que te dijeran: pero eso no dice ahí. Pero ¿cómo no? Pues eso cada rato me lo decían. Pues sí, pero eso no dice ahí. Es una palabra de amor que te advierte, que te da luz por donde sí y por donde no. Entonces debes de irte contento, claro. Debes de irte pues meditando la palabra, sí, viendo que estás haciendo bien. Por ejemplo, ¿quién se llevó todas las palomitas? ¿Ni las de bolsita o qué? ¿Quién se llevó 5 palomitas? 4. Mis hermanos, vamos a seguir leyendo. Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Mira, al que ha sido llamado, mira, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Mis hermanos, tenemos las herramientas. Solamente lo único que tenemos que hacer es pasar el tiempo adecuado con Dios. Esa es una. Otra, lo poco que entendamos hay que ponerlo a la práctica, nada más. Y el resultado, ¿cuál va a ser? No te quepa duda, va a ser este. Va a ser este. Otra cosa,
Espíritu Santo de Dios habita en nuestro corazón. Gálatas 4:20. Si tú dices, solo no puedo, no, pues solo ni puedes ni podrás. Pero el Espíritu Santo de Dios te capacita. ¿Acaso no es tu ayudador? Claro que sí. Entonces, mis hermanos, yo les animo porque no estamos solos. No estamos solos. Simplemente pongamos más atención en las cosas espirituales. Ojalá que esta palabra pueda ayudarles a su crecimiento espiritual. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, gracias, Señor. Gracias porque seguimos caminando en esta hermosa carta. Yo te pido esta noche, Señor, Espíritu Santo, sé tú ablandando nuestro corazón. Sé tú martillándolo, doblándolo. Sabemos que lo haces con tu amor, con lazos de amor. Mi Señor, yo te pido y te ruego, Señor, honra a mis hermanos que esta noche están presentes aquí. Dales un corazón entendido, un corazón sabio, obediente a tu palabra. Anímales, Señor, para que sigan tomados de tu mano. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga.